Buenas tardes, Colegio de Bachilleres de Tabasco, plantel número 14, Química 2. Los integrantes de mi equipo son Arián Benito Pérez, Carla Judith Sánchez Fría, Roberto Jesús Javier Alejandro, María de Jesús Magaña Trinidad y Jenny del Carmen Velázquez Jiménez. Tema: biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, bases nitrogenadas, su estructura, clasificación y funciones. Biomoléculas, ¿qué son? Se conocen como biomoléculas aquellas moléculas que constituyen a los organismos vivos. Una molécula, por su parte, es la unidad más pequeña de una sustancia que mantiene sus propiedades químicas. El oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el azufre y el fósforo son bioelementos. Los elementos químicos que necesitan un ser vivo para desarrollarse con normalidad, más común de las biomoléculas. Las biomoléculas son un fundamento de la vida y cumplen funciones imprescindibles para los organismos vivos. Clasificación. Estas se pueden clasificar según por su naturaleza química. Estas pueden ser biomoléculas inorgánicas, como el agua, la biomolécula más abundante, y los gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. Las sales inorgánicas, amonios como fosfato, bicarbonato y cationes como el amonio. Y las biomoléculas orgánicas como el glúcido, entre ellos la glucosa, glucógeno y almidón. Lípidos como ácidos grasos, triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y glucolípidos. Proteínas como las enzimas, hormonas, homoglobinas, inmunoglobinas, etc. Ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Y los metabolitos como el ácido pirúvico, ácido láctico y ácido cítrico, etc. Los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera, producto de la fotosíntesis, donde la energía solar se convierte en energía química. Hay tres tipos principales de carbohidrato: azúcar, almidón, fibra. Azúcar es la forma más simple de los carbohidratos. Se produce de forma natural en algunos alimentos, incluyendo frutas, verduras, leches, productos lácteos. Almidón. El almidón es un carbohidrato complejo, lo que significa que está hecho de muchas unidades de azúcar unidas entre sí. Fibra. La fibra también es un carbohidrato complejo. Se produce de forma natural en frutas, verduras, granos enteros, frijoles cocidos y guisantes. Estructuras básicas de los carbohidratos. Los carbohidratos tienen tres elementos básicos: el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son dos los grupos químicos que caracterizan los carbohidratos: el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. El carbonilo se encuentra en aldehídos y cetonas. El hidróxido se encuentra en alcoholes. La función de los carbohidratos es ahorrar proteínas, previenen los cuerpos cetóneos, forman parte de los tejidos importantes, energética, reguladora. Algunos beneficios de los carbohidratos es protección contra enfermedades. Evidencias sugieren que los granos enteros y la fibra dietética de los alimentos enteros ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pérdida de peso. La evidencia muestra que comer muchas frutas, verduras y granos enteros pueden ayudar a controlar el peso. Su mayor contenido de fibra ayuda a sentirse satisfecho con menos calorías. Buena fuente de nutrientes. Las frutas y verduras sin procesar son conocidas por su contenido de nutrientes. Algunos incluso son considerados superalimentos. Salud del corazón. La fibra ayuda a bajar el colesterol. El proceso digestivo requiere de los ácidos biliares, que están hechos en parte con el colesterol. Los lípidos, ¿qué son
Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno, que integran cadenas hidrocarbonadas, alifáticas o aromáticas, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. La función de los lípidos serían que son transmisores de impulsos nerviosos, protección mecánica, son emisores de señales, reservan energía, son aislantes térmicos, reservan agua y son estructurales. Otras funciones serían que contienen pigmentos, funciona para la visión, vitamina A, son fotosintéticos, antioxidantes, ayudan a la coagulación de la sangre, vitamina K, son transportadores de electrones, ubiquinona, agentes emulsionantes. También les hablaré de los lípidos saponificables, que sus características serían ácidos grasos y derivados, por ejemplo, ácidos grasos saturados, ácidos grasos insaturados y derivados de ácidos grasos. Los eicosanoides contendrían prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos. Los lípidos neutros también contendrían acilgliceroles y ceras. Los lípidos anfipáticos tendrían aspectos generales, que serían dos: glicerolípidos, que contendrían glicoglicerolípidos y fosfoglicerolípidos, y esfingolípidos, que contendrían fosfoesfingolípidos y glicoesfingolípidos. Las proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocidos como enlaces peptídico. Se llama enlace peptídico al enlace químico que se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro aminoácido. Esta clase de enlace donde se pierde una molécula de agua que permite la formación de los mencionados peptídicos y de las proteínas. El orden y la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo. Como bien sabemos, las proteínas son moléculas compuestas por aminoácidos que el cuerpo requiere para su funcionamiento adecuado. Son las bases de la estructura del cuerpo, tales como la piel y el cabello, y de sustancias como las enzimas, las citocinas y los anticuerpos. Tipos de proteína. Los tipos de proteína van dependiendo de la composición química que poseen. Proteínas simples, también conocidas como holoproteídos, están conformadas solo por aminoácidos o sus derivados. Proteínas compuesta o conjugada, heteroproteídos, están formadas por diversas sustancias presentes a sus aminoácidos. Alimentos ricos en proteína. Existen dos tipos de alimentos ricos en proteína, los de origen animal y los de origen vegetal. Están presentes sobre todo en los alimentos de origen animal, como las carnes blancas y rojas, el pescado, los huevos y lácteos, y los frutos secos como la soja, los cereales y las legumbres. Las proteínas son esenciales, son especialmente necesarias en personas que se encuentran en edad de crecimiento como niños, adolescentes y también en mujeres embarazadas, ya que hacen posible la producción de células nuevas. Estructura química de las proteínas. Su estructura química está formada por la unión en cadena lineal de un conjunto de bloques. Cada bloque es uno de los 20 aminoácidos que se listan.
La cadena lateral es distinta en cadena aminoácido y se determina sus propiedades químicas y biológicas. Composición de las proteínas. Las proteínas son compuestos orgánicos muy complejos, con un alto peso molecular. Sus elementos son carbono, hidrógeno y además contienen alrededor de un 16% de nitrógeno y en ocasiones fósforo y azufre. Clasificación de las proteínas. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química, como son criterios físicos, criterios químicos, criterio funcional y criterio estructural. Propiedades de las proteínas. De la estructura de las proteínas derivan sus propiedades de interés, que hacen posibles muchas de las funciones que desempeñan estas biomoléculas en los organismos. Ejemplo de ellos es precipitación selectiva, capacidad amortiguadora y propiedades osmóticas. Función de las proteínas. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad enzimática y hormonal y reconocer señales de defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regularizar sus funciones. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos de forma heterocíclica ricos en nitrógeno. Forman parte de los bloques estructurales de los ácidos nucleicos y otras moléculas de interés biológico, como los nucleósidos, dinucleótidos y mensajeros intracelulares. En otras palabras, las bases nitrogenadas son una parte de las unidades que forman los ácidos nucleicos. El ARN y el ADN son dos grupos de bases nitrogenadas, bases púricas y bases pirimidínicas. Su clasificación. Estas se clasifican en anillo de pirimidinas, que son anillos aromáticos heterocíclicos con 6 miembros y 2 átomos de nitrógeno, y el anillo de purinas. Es un sistema de 2 anillos, uno es similar al anillo de las pirimidínicas y otro similar al anillo imidazol. Entre el anillo imidazol y el anillo de las pirimidinas se ha reportado un ligero pliegue o arruga. Conclusión. Podemos decir que estos tipos de biomoléculas trabajan juntas para llevar a cabo funciones específicas y también construir estructuras claves que son importantes para la célula. Todos los seres vivos, incluyendo las células que forman un cuerpo humano, están compuestas por un conjunto de distintas biomoléculas. Finalmente, podemos decir ciertas cosas aprendidas de estas biomoléculas. Los carbohidratos tienen muchas funciones dentro de los seres vivos, como la estructura del pelo, músculos, uñas, componentes celulares y membranas celulares. Los lípidos, por su lado, igual tienen diferentes funciones en el organismo, como formar membranas biológicas, los aceites y las ceras que brindan protección. Las bases nitrogenadas ayudan mucho porque toda la información necesita controlar y construir las células que están almacenadas en estas moléculas.